pensé, me he equivocado de profesión, porque aquí hay una cosa que es como más inmediata y directa. Entonces estaba en Tupac en una presentación de video de un... Puedes ir cambiando de imágenes. En una presentación de un DJ, de uno de esos patas que hace videos con música, y le tomaba el pelo y le decía, oye, ustedes están anulando el espacio que hay entre el show business y la vida cultural. O sea, nosotros asumíamos que eran dos campos diferentes, ¿no? Y una era la parte espiritual, la parte cultural, la parte fina y sofisticada, y por el otro lado estaba la pachanga. Y entonces el pata me dice, oye, huevón, me dice, ¿tú qué crees? Que mientras ese tipo estaba pintando esas imágenes maravillosas en el techo, estaba sonando esa música de Bach que tú te imaginas, abajo había un pogo, había un rave. O sea, esta huevada ha estado junta siempre, ¿no? No hay esa cosa así tan delicada como nosotros a veces en artes plásticas pretendemos, ¿no? Entonces está el tipo que hace las cosas y el que las mira, ¿no? Es un cuadro hecho en Bellas Artes. Ya. Entonces, claro, puedes seguir viendo las imágenes. Yo creo que mucha gente aquí ya casi conoce todas. No he hecho muchas cosas en mi vida, dar 40 o 50 horas, digamos, relevantes de estos bocetos y cosas. Pero quería seguirme divirtiendo con este tema de los cuentos. Entonces la pregunta esta de quiénes somos, que está por todos lados, está en la película, me trae una anécdota sobre qué cosa es la sociedad peruana y la cultura peruana, ¿no? Entonces, el otro día mandaba una carta al museo tratando de explicar cómo armar un proyecto en Lima, y mi resumen, digamos, para el patronato era: esta es una cultura de 8.000 años, en una geografía política de 150 años, en un momento económico de la puta madre y en un estado emocional de mierda. Y entonces, claro, es así como, digamos, un análisis simplemente de estas cosas como, pucha, realmente nosotros somos artistas en un país que es una de las culturas autóctonas y, digamos, de adentro hacia afuera, de las 10 que hay en el mundo, ¿no? La conquista trae una serie de complejos y cosas, pero en realidad fue por algo, ¿no? O sea, es un país tan microrregional, y es una de las cosas que me ha pasado ahora que he ido de viaje. O sea, lo que yo pretendía era hacer una obra de arte que fuera muy peruanística en el sentido cultural, es decir, que tuviera una comprensión simple para gente que no ha tenido un año escolar completo en 20 años, ¿no? Y que se pudiera entender dentro de las imágenes inconscientes, colectivas, que la gente había encontrado. Pero lo sentía muy conchudo haberlo hecho entre Barranco y Miraflores, ¿no? Y me parecía que era loquísimo haber tratado de hacer un arte peruano entre estos dos distritos, y ahora que me he ido a provincias me he dado cuenta que era la única posibilidad. O sea, mi síntesis es que el Perú es un proyecto de los hijos de los provincianos en Lima, y que en provincias hay un regionalismo brutal, ¿no? Entonces, es una de las cosas que quería llegar, ¿no? Que trabajar con el gobierno siempre ha sido una vaina, pero tal vez trabajar con los gobiernos regionales pueda ser una posibilidad para proyectos macro de arte, ¿no? Bueno, digamos, hay algunas preguntas sobre estas obras, porque yo creo que son bien conocidas, y a veces pienso hasta que la gente ahí está harta de verlo siempre, ¿no? Porque es un objeto intermitente, que es un fotolito en un panqueque de vidrios, que no son totalmente transparentes, sino esos tramados, y es una taza que tiene arriba un letrero que dice se venden marcianos. Entonces se prende, se apaga y se dice se venden marcianos, se venden marcianos. Es uno de mis trabajos favoritos porque en mi proceso, digamos, muchas veces aparecen las cosas y después las decodifico, ¿no? Y el trabajo de los marcianos tiene un sentido de economía, de filosofía económica bien interesante, que es el hecho de que las cosas tienen un valor de uso o un valor de cambio, y que entonces hay cosas que se hacen en sí mismas y para sí, y hay cosas que se hacen para poder cambiarlas y tener fichas y jugar en este pinball que es el planeta. Y las cosas de uso en sí mismas están desapareciendo, ¿no? Es decir, te hacías una camisa de cáñamo porque el cáñamo era resistente y tu nieto la iba a recibir porque lo abrigaba del frío, ¿no? Pero ahora trabajas en una fábrica de camisas y te pagan tu sueldo en la quincena. O sea, el concepto es ese, ¿no? Y entonces el marciano para mí tiene en el fondo esa idea, ¿no? O sea, todos vendemos marcianos para vivir de una manera u otra, ¿no? Y pocas son las cosas que se hacen en sí mismas, ¿no?
Este cuadro viene de un boceto de 30 centímetros por 40, hecho en témperas escolares en papel. Y después hice este cuadro, que a mí me parecía y me provocaba que fuera un cuadro de expresionismo alemán, porque, digamos, en Alemania el arte es terapia. Hay partes hay partes del mundo donde el arte es un reflejo de la sociedad, hay otras partes donde lo complementa, qué sé yo. En Alemania es una válvula de escape, o sea, toda la compulsividad obsesiva que tienen los alemanes se descarga en la anarquía que tienen en su arte, ¿no? Y es como una compensación muy lúcida, muy bacán, y además un nivel expresivo muy fuerte, ¿no? En el Perú, con los problemas de mercado y de recesión, escucha, la mitad del arte parecen tortas de matrimonio, ¿no? O sea, todo es como muy acabadito, ¿no? Entonces, digamos, esas cosas se pueden rastrear y hacer también, ¿no? Entonces este es un cuadro de expresionismo alemán en castellano. A lo que iba es que el dibujo pequeño, ¿no?, que finalmente me lo compró Runzi, digamos, no era rentable. Entonces era una época en que yo pensaba que mi sitio en el arte peruano era tener ideas de $10.000 y convertirlas en cosas que no valieran nada, y que eso era un contracorriente que era total, ¿no? Es decir, que los demás estaban haciendo justamente el otro camino, ¿no? Y el arte es una inversión a largo plazo, entonces al final esas cosas pueden terminar siendo un muy buen negocio. Ahora, esta es una versión en volumen del cuadro. A mí me encantan los equilibrios precarios, y es un concepto también existencial, ¿no? Un dato curioso de este grabado es que en realidad esta es una versión comercial de un objeto que era, yo lo consideraría vanguardista en el momento, que es este mismo objeto hecho en triplé y pegado en el piso. Entonces 20 de estos náufragos recortados y pegados en el piso hacen que cuando tú entras en la sala sientas que estás caminando encima del agua, porque están cortados por la cintura, ¿no? Y lo que realmente valía para mí estéticamente en la muestra eran los náufragos como objetos. El grabado podía ser muy bacán, muy zen, porque tiene eso, digamos, del año 80, pero el objeto era el que verdaderamente me parecía vanguardista, y sin embargo en la generación del 80, en el libro de Alfonso Castellón, sale el grabado y no sale el objeto. O sea, yo siento que 25 años después el mercado y la crítica peruana todavía no es capaz de aceptar el objeto como obra de arte, sino que todavía tiene que remitirse a un soporte más tradicional, que me parece de ese tipo de ridiculeces provincianas de acá, ¿no? Pero digamos, yo soy, digamos, bien nacionalista, pero igualito hay una especie de espíritu provinciano que no lo considero en ese sentido válido, ¿no? Bueno, estos son los objetos. Este está cortado para entrar en una esquina de una columna, pero son objetos que al cortarlos pueden salir de una pared o meterse en una pared, y ahora en Arequipa los puse por las calles. Es un reloj pequeño y hace clic, 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 ¿no? Tiene pero es digamos, es un proyecto para un calendario, que es una de las cosas que siempre me ha obsesionado. Me parece que el arte juega mucho con el tiempo, ¿no? Es gracioso el hecho de que trabajemos en materiales frágiles y sin embargo la sociedad nos da esa potestad de la trascendencia, ¿no? Cuando en realidad un ingeniero trabaja pues con materiales mucho más sólidos y no está pretendiendo tanto, ¿no? Este se llamaba Nuestra Señora de la Duda.